Si alguien logra traducir esto, le doy todo mi sueldo, gritó Danilo en medio de carcajadas. Pero alguien sí entendió cada palabra. Aquel martes por la mañana, el cielo sobre Zaragoza estaba cubierto por nubes grises, y el aire olía a otoño y café recién hecho. Dentro de las oficinas acristaladas de Soutrans, una empresa de exportación dirigida con puño firme por Danilo Sousa, todo parecía seguir su curso habitual. Teclados sonando, tacones caminando rápido, murmullos de correos urgentes, hasta que un sobresellado con estampillas extranjeras interrumpió la rutina. Danilo lo alzó con desdén. Lo había recibido directamente en la recepción, con su nombre completo impreso a tinta negra sobre el reverso. Lo abrió sin cuidado. Papeles con sellos húngaros, muchas firmas, y un idioma que para él bien podría ser jeroglífico. Frunció el ceño, lo hojeó sin leer, y lo lanzó sobre la mesa de mármol como si fueran panfletos de propaganda. «Esto parece de otro planeta. ¿Alguien aquí habla húngaro?», dijo con tono burlón. «Vamos. Si alguien logra traducir esto, le doy todo mi sueldo este mes». Las risas no se hicieron esperar. Mariana, su fiel secretaria, sonrió incómoda. Roberto, del área comercial, gritó: «Por ese sueldo aprendo húngaro en media hora». Todos celebraron el chiste como un espectáculo más de arrogancia matutina. Desde la puerta del baño, agachada fregando el suelo con esmero, Renata Silva escuchaba en silencio. Su uniforme azul de limpieza, sus guantes de goma y su trapo empapado no la protegían de las risas ni de las palabras que se clavaban como alfileres. No dijo nada. Solo respiró hondo. Ya llevaba 2 años trabajando allí. Siempre invisible, siempre puntual, siempre correcta. Pero aquel idioma. La sala volvió al silencio cuando Renata, con paso firme, cruzó el pasillo y se dirigió al centro. No lo había hecho nunca. Todos la miraron con asombro, algunos con desdén. Danilo entrecerró los ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó sin ocultar su fastidio. «Señor Danilo, ¿puedo ayudar con la traducción?». Él tardó en reaccionar, como si no hubiera entendido. Luego rió con fuerza. «¿Tú? ¿Tú hablas húngaro?». «Sí, señor. Hablo y puedo traducir los documentos». La carcajada colectiva fue aún mayor. Mariana soltó una risita nerviosa. Roberto se doblaba de la risa. Alguien murmuró: «Ahora resulta que la limpiadora es políglota». Danilo, todavía riendo, tomó el paquete de documentos y se lo extendió como quien entrega un desafío imposible. «Está bien, genia. Muestra lo que sabes». Renata tomó los papeles con cuidado. Se sentó en la mesa auxiliar sin pedir permiso. Sus ojos recorrieron las líneas con velocidad. Por un momento, pareció transformarse, como si algo que llevaba guardado demasiado tiempo despertara de golpe. Tistelt Danilo Sousa comenzó con voz clara. «Le escribimos para informarle sobre los bienes dejados por Joseph Sousa». Un silencio pesado cayó en la sala. Las carcajadas se evaporaron. Danilo abrió los ojos de par en par. «¿Estás leyendo eso? ¿De verdad?». «Sí, señor. Es una notificación legal. Su tío Joseph ha fallecido en Budapest. Usted ha sido identificado como el único heredero de una fortuna valorada en 15 millones de euros, pero debe confirmar la recepción antes de las 18 horas de hoy». El rostro de Danilo perdió todo color. Tomó los papeles con manos temblorosas. «¿Cómo sabes húngaro?», preguntó casi en un susurro. Renata levantó la mirada, sin rastro de soberbia. «Solo verdad. Fui profesora de lenguas en la Universidad de Salamanca durante 15 años, especialista en lenguas de Europa del Este». Mariana llevó una mano a la boca. Roberto dejó caer su bolígrafo. Amanda, del área financiera, dejó de escribir. Danilo no supo qué decir. Renata se levantó despacio, le devolvió el paquete y se retiró en silencio, dejando tras de sí un eco sordo, el de una verdad que nadie se atrevía a mirar hasta ahora.
Danilo susurra. ¿Cómo sabes húngaro? Renata lo mira firme. Porque antes fui profesora de lenguas en la universidad. Desde que se apagaron las risas aquella mañana, el ambiente en la oficina cambió. La mujer que todos conocían solo como la señora de la limpieza, se había sentado en la mesa de juntas con la serenidad de una jueza. Durante horas, entre tazas de café tibio y el tic-tac del reloj, Renata trabajó sin levantar la voz. Sin buscar aplausos, Mariana le llevaba carpetas, post-its, y hasta le ofreció un bollo que quedaba del desayuno de los directivos. Renata no aceptó nada. Solo pidió silencio. La sala de juntas, que solía ser dominio exclusivo de gerentes y ejecutivos, parecía otra bajo su mando discreto. Danilo, encerrado en su despacho, no dejaba de mirar la puerta cerrada al fondo del pasillo. Su mente repasaba cada ocasión en que cruzó a Renata en los pasillos, cada vez que evitó saludarla, cada broma que ignoró con arrogancia. Sentía un nudo en el estómago. Uno que no tenía que ver con finanzas ni contratos. A las 4 en punto, Renata salió con una carpeta negra impecable. Caminó sin apuro hasta el despacho del jefe. Tocó la puerta con la yema de los dedos y esperó. Adelante, dijo Danilo. Renata entró. Dejó la carpeta sobre el escritorio. Traducción completa. Carta de aceptación redactada. Poder para los abogados y notas legales con instrucciones de envío express. Danilo hojeó los documentos. Cada página era impecable. Las notas al pie explicaban términos jurídicos complejos en un lenguaje accesible. Era, sin exagerar, el trabajo de un bufete internacional. Esto es brillante, murmuró. Solo es mi trabajo, señor, respondió ella, serena. Ofrecí 45 euros esta mañana. No era una broma. Puedes reclamarlos, lo sé. Pero además, quiero condiciones. Danilo levantó la mirada. Una computadora, acceso a Internet, una sala tranquila y autonomía para responder en mi propio nombre. ¿Algo más? Sí. Si va a contratarme como consultora temporal, quiero que el pago se deposite directamente en la cuenta de la clínica donde tratan a mi hija. No puedo arriesgarme a que falte un solo euro. Danilo asintió lentamente. Mariana te llevará a la sala de reuniones. Tendrás todo lo que necesites. Renata inclinó apenas la cabeza y salió sin más. Danilo la siguió con la vista hasta que la puerta volvió a cerrarse. Por primera vez en años, se sintió pequeño en su propia oficina. Pasadas las 6, cuando la mayoría del personal ya había salido, el timbre del vestíbulo sonó. Paula, la recepcionista, se acercó y abrió. Allí, bajo un abrigo rojo y con la mochila a la espalda, una niña de unos 11 años sonrió con dulzura. Hola, soy Sofía. ¿Está mi mamá? Claro, cariño, dijo Paula, enternecida. Pasa, está en la sala del fondo. Danilo bajaba por las escaleras cuando la vio. Se detuvo en seco. No fue solo por la voz clara y segura, sino por algo más visceral. Ese lunar en la mejilla izquierda, el mismo que él veía cada mañana en el espejo. ¿Tú eres Sofía? Sí, señor. ¿Y tu mamá es Renata? Sí. Ella dice que usted es muy inteligente, pero que nunca quiso volver. Danilo sintió que le faltaba el aire. Mariana apareció justo entonces y tomó a la niña de la mano, llevándola hacia el fondo. Él se quedó inmóvil. La frase lo había atravesado como una flecha, y no sabía por qué dolía tanto. Sofía, con voz inocente, le dice a Danilo, «Mi madre dice que usted es muy inteligente, pero que nunca quiso volver». Sí, las palabras de Sofía acompañaron a Danilo toda la noche como una melodía imposible de apagar. No sabía si era la voz suave, la seguridad al hablar o el contenido en sí. Pero algo lo había dejado descolocado. No quiso preguntar más a Renata. Y ella tampoco ofreció explicaciones. Pero el silencio entre ambos comenzaba a pesar más que cualquier conversación.
Al día siguiente, los trámites para el viaje a Budapest se realizaron con una eficiencia inusual. Mariana gestionó los billetes. Amanda reservó el hotel y Roberto, por primera vez sin sarcasmo, ayudó con las autorizaciones notariales. Danilo aprobó todo sin objeción, pero su mirada estaba siempre lejos, fija en algún recuerdo sin forma. Renata, en cambio, se mostraba serena. Coordinó detalles con el bufete húngaro. Revisó cada documento. Preparó una carpeta digital con referencias legales y un cuaderno con apuntes manuscritos. Cuando Mariana le preguntó si necesitaba ayuda, ella sonrió con amabilidad. Gracias, pero tengo práctica. Ya en el aeropuerto de Barajas, Danilo la observaba de reojo mientras esperaban en la puerta de embarque. Vestía sobria, con un abrigo gris y bufanda mostaza, el cabello recogido. Nada en su apariencia gritaba genio, pero cada gesto demostraba competencia. Durante el vuelo, Danilo intentó entablar conversación. ¿Siempre fuiste así de precisa?, preguntó, con tono más curioso que desafiante. Sí. Pero ustedes nunca me miraron a los ojos para notarlo, respondió ella. Sin dureza, solo con una verdad simple. Después de eso, el silencio volvió. Solo se rompió cuando Renata sacó su tableta y empezó a leer documentos legales en húngaro. Danilo se reclinó en su asiento y cerró los ojos, pero no logró dormir. Una notificación en el móvil lo sobresaltó. Una videollamada de Sofía. Se giró hacia Renata, quien le mostró la pantalla con orgullo discreto. «Hola, mamá. ¿Ya llegaron? Todavía estamos en el avión, cariño. ¿Todo bien con la señora Carmen?» «Sí. Me hizo tortilla de patatas. Y dibujé algo para ti. Y para el señor Danilo también». Danilo se incorporó. Renata le mostró el dibujo. Una casa, un árbol, una niña y un hombre alto con un lunar en la mejilla. Él tragó saliva. «Tiene talento», dijo, intentando sonar casual. «Gracias», Renata respondió, sin añadir más. Al llegar a Budapest, un viento seco los recibió en el aeropuerto. Entre la niebla ligera, un hombre con gabardina y gafas de montura metálica les hacía señas. András Kovac se presentó en español con acento fuerte. «Bienvenidos». Durante el trayecto al hotel, resumió la situación. Otros 3 parientes del fallecido Joseph Sousa habían aparecido, alegando vínculos afectivos y derechos sobre la herencia. Danilo bufó, molesto. Renata solo preguntó, «¿Tenemos los testamentos?» 3. El más reciente es de hace 3 meses. Todo a nombre de Danilo. Al llegar al hotel, Renata pidió revisar los archivos esa misma noche. Mientras ella clasificaba documentos en la mesa del escritorio, Danilo se dejó caer en un sillón junto a la ventana. Observó la lluvia. Y, sin saber por qué, recordó una noche de hace más de una década. Una verbena en Valencia. Un grupo de voluntarios. Una mujer con acento suave y ojos tristes. Renata se levantó. Caminó hacia la mesa y hojeó uno de los papeles. Era una carta inacabada. «Querido sobrino Danilo, sé que ni siquiera sabes que existo, pero siempre pensé en ti». Danilo dejó caer el documento con las manos temblorosas. Pero su mente estaba en otra parte. En una niña con un abrigo rojo, un dibujo infantil y una sonrisa que conocía demasiado bien. Danilo lee la carta y se emociona. Pero su mente está en otra parte. En una foto de Sofía, que encontró en la tablet de Renata. Esa sonrisa es la suya. El dibujo de Sofía seguía guardado en la carpeta digital de Renata. Pero en la mente de Danilo ya se había grabado como una revelación. Había algo demasiado preciso en ese lunar bajo la mejilla. Esa sonrisa torcida, incluso en los ojos. No era solo imaginación. Era posibilidad. Esa noche, en la habitación del hotel, Danilo no podía dormir.
El rumor del calefactor llenaba el silencio. Salió al balcón con una taza de té entre las manos, esperando que el frío despejara lo que el corazón no lograba ordenar. No era solo el juicio del día siguiente. Era otra cosa, algo que lo apretaba por dentro como una camisa que ya no encajaba. Apenas pasaban las 11 cuando tocó la puerta contigua. Renata abrió sin sorpresa. Llevaba puesto un jersey azul claro y gafas de lectura. Sobre la mesa, los documentos seguían ordenados en pilas impecables. ¿Pasa algo?, preguntó. Sí, dijo Danilo. Directo. Necesito preguntarte algo. Y quiero que me digas la verdad. Ella dejó los papeles a un lado y lo invitó a sentarse. ¿Nos conocemos de antes? No digo solo del trabajo. Me refiero a de hace años. Renata bajó la mirada. Tardó unos segundos en responder, pero su voz fue firme. Sí, Danilo. Nos conocimos hace 13 años. En Valencia. Danilo se quedó inmóvil. ¿Tú estabas en aquella feria de voluntariado? Sí. Estábamos en el mismo grupo. Fue solo una noche, una conversación larga, una caminata. Tú desapareciste al día siguiente. Y meses después, cuando traté de contactarte, ya no estabas en la ciudad. Danilo tragó saliva. ¿Sofía? Renata asintió, sin dramatismo. Sí. Es tu hija. Nunca te lo dije porque no quería que pensaras que buscaba algo. Me ofrecieron ese trabajo aquí y lo tomé porque necesitaba el seguro médico para ella. Nada más. Danilo se puso de pie. Caminó de un lado al otro como si el suelo fuera demasiado estrecho. Porque no me lo dijiste antes. Porque no te acordabas de mí. Porque yo era una sombra en tu empresa. Porque prefería cuidar a mi hija que mendigar reconocimiento. Danilo se detuvo. Algo dentro de él se quebró. No era solo culpa. Era una mezcla de vergüenza, dolor, arrepentimiento y ternura. Se arrodilló delante de ella, como si necesitara bajar el orgullo para mirar a los ojos de una verdad largamente ignorada. Perdón. Nunca te vi. Renata no lloró. Solo asintió con dignidad. Se levantó. Fue hasta su bolso y sacó una hoja doblada. Era el dibujo de Sofía. Ella no sabe que eres su padre. Solo sabe que dibuja mejor cuando piensa en ti. Danilo tomó el papel con manos temblorosas. El lunar, la sonrisa, la casa, y una palabra escrita con letra infantil. «Papá, ¿aún estoy a tiempo?», murmuró. Renata lo miró, y por primera vez en años dejó que su voz temblara un poco. «Todavía estás a tiempo de ver, si quieres», y le entregó el dibujo de Sofía. Un padre con un lunar en la mejilla, igual al de Danilo. La mañana del juicio amaneció gris y húmeda. La niebla cubría a Budapest como una manta espesa, y el eco de los pasos en el mármol del tribunal sonaba más solemne de lo habitual. Danilo vestía un traje oscuro y una corbata que Mariana le había elegido la noche anterior. Renata, a su lado, llevaba una carpeta con los documentos clave, el rostro tranquilo y el corazón contenido. El salón del juzgado era amplio, de techos altos y vitrales que apenas dejaban pasar la luz. 3 jueces ocupaban el estrado central. En la bancada opuesta, los supuestos parientes de Joseph, Esther, que afirmaba haber sido su pareja, y los primos Bela y Mirali, con rostros tensos y abogados a su lado. El procedimiento comenzó con los alegatos de la parte contraria. Argumentaban que Joseph había sido influenciado, que Danilo no tenía relación real con él, que Esther lo había cuidado hasta el final. Danilo apretó los puños. Renata, en cambio, tomaba notas en silencio. Cuando llegó su turno, Renata pidió presentar 3 documentos. Los 3 testamentos, el más reciente con fecha clara y firmas válidas, la carta incompleta de Joseph y las declaraciones juradas de 3 testigos. El primero fue el médico de Joseph, que aseguró haber escuchado de boca del propio paciente su intención de dejar todo a su sobrino en España.
Luego, la empleada doméstica de Joseph testificó que solía escribir cartas dirigidas a Danilo, aunque nunca se enviaron. Finalmente, una vecina cercana confirmó que Joseph hablaba con frecuencia de un joven sobrino al que quería dejar su legado. El juez principal asintió lentamente. Pidió una pausa de 1 hora antes de emitir el veredicto. Danilo y Renata salieron a la sala de espera. Mariana se les unió con un gesto de ánimo. Danilo no dejaba de mirar el suelo. Se sentía más vulnerable que nunca, como si todo lo que había construido pudiera desmoronarse con una frase. Entonces sonó el móvil de Renata. Era Sofía, en videollamada. Ella lo aceptó y colocó el teléfono entre ambos. La niña apareció con el cabello mojado tras una ducha y una sonrisa brillante. «Hola, mamá. ¿Cómo va todo?», preguntó. «Bien, cariño. Aquí esperando la decisión del juez». Sofía notó a Danilo al fondo. «Hola, señor Danilo». «Hola, Sofía». La niña dudó un segundo. Luego, con voz clara dijo, «¿Puedo llamarte papá?». Mariana se quedó inmóvil. Renata tragó saliva. Danilo alzó los ojos hacia la pantalla. Su voz tembló. «Claro que sí, Sofía. Claro que puedes». La videollamada se cortó justo en ese instante, como si solo hubiera estado destinada a abrir una puerta. Danilo cerró los ojos. Una lágrima se le escapó sin pedir permiso. Minutos después, los tres volvieron a entrar en la sala. El juez principal se aclaró la garganta y comenzó a leer la sentencia. El tribunal reconoce la validez del testamento más reciente del señor Joseph Sousa. Por tanto, declara a Danilo Sousa heredero legal de la totalidad de los bienes. Danilo soltó el aire contenido. Renata apretó su mano con suavidad. Mariana esbozó una sonrisa emocionada. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero ya no parecía tan fría. «Mariana, ¿y ahora qué harás?». Danilo mira hacia el cielo gris y sonríe por primera vez con el corazón. Zaragoza amaneció vestida de fiesta. Las calles, llenas de flores, luces colgadas entre faroles y puestos de dulces típicos, respiraban aire de celebración. Era la víspera de la festividad de Nuestra Señora del Pilar, y toda la ciudad parecía latir con un ritmo distinto, más suave, más lento, como si invitara a detenerse y mirar alrededor. Para Danilo Sousa, no era solo una fiesta local. Era, en cierto modo, su nuevo año. Un antes y un después que empezaba justo ese día. En el auditorio de la empresa, todo estaba preparado. Las sillas alineadas, la pantalla encendida con el logotipo de la compañía, y una frase escrita en letras sencillas. «Ver cambia todo». Danilo subió al estrado sin papeles. No llevaba discurso, solo la necesidad de decir lo que durante años había ignorado. «Buenos días», dijo, con una voz que sorprendió incluso a los más antiguos del equipo. Por su calma, «No vengo a hablar de cifras hoy. Vengo a hablar de lo que no se ve». Hubo un murmullo en la sala. Renata, sentada en la primera fila, cruzó las manos sobre el regazo. A su lado, Sofía, con vestido blanco y una flor de papel en el cabello, miraba atenta. Durante 2 años, pasé frente a alguien sin verla. Y no hablo de ceguera literal, sino de esa ceguera cómoda que a veces tenemos, la que hace invisible a quien limpia nuestro desorden, recoge lo que dejamos caer o simplemente está sin hacer ruido. Miró hacia Renata. Ella no solo salvó mi patrimonio, me salvó a mí, de una vida donde el éxito era lo único que contaba. Hoy quiero hacer algo distinto. A partir de ahora, el 15% de las ganancias netas de esta empresa se destinarán a un fondo educativo y médico para los hijos de nuestros empleados. Porque ningún talento debe quedar fuera por falta de recursos. El aplauso fue largo. Mariana se limpió discretamente una lágrima. Roberto, que en otro tiempo habría hecho un chiste, se levantó para aplaudir de pie. Danilo bajó del estrado.
Caminó hacia Renata y le entregó una carpeta con el nuevo contrato. Directora de Relaciones Internacionales, dijo. Ya no más condiciones verbales ni silencios injustos. Todo por escrito. Renata firmó sin temblar. Alguien detrás murmuró. Ya era hora. Después del evento, Danilo, Renata y Sofía caminaron por las calles del centro histórico. Los niños corrían con globos y cintas de colores. Los puestos de turrones y almendras garrapiñadas competían con los de vino caliente. Sofía insistió en detenerse a ver a un grupo de músicos callejeros que tocaban jota aragonesa. Danilo compró 3 vasos de chocolate espeso con churros. Nunca pensé que acabaría un día así. Contigo, dijo él, ofreciéndole uno a Renata. Ni yo, respondió ella. Pero aquí estamos. Y estamos bien. Se sentaron en un banco frente a la Basílica del Pilar. Sofía dibujaba en una libreta nueva que le habían regalado en la empresa. En la hoja, una familia de 3 caminaba bajo luces de feria. ¿Te acuerdas de aquella noche en Valencia? Preguntó Danilo. Sí. Casi no lo reconoces, ¿verdad? Éramos otros. Yo creía en cambiar el mundo con clases de gramática. Tú soñabas con conquistar mercados. Y no vi que tú ya eras el mundo que merecía mi atención. Renata sonrió. Sin palabras. Sofía interrumpió. Papá, ¿puedo invitarte a mi función de poesía? Voy a recitar en húngaro. Danilo se quedó inmóvil un segundo. Luego, rió. Claro que sí. No me la pierdo por nada. ¿Y mamá puede ayudarme a practicar? Siempre. La plaza seguía llenándose. Una comparsa de gigantes y cabezudos desfilaba entre risas de niños. Unos pasos más adelante, una anciana ofrecía ramitos de albahaca bendita. Danilo compró uno. Se lo dio a Renata. ¿Sabes qué significa esto? En algunas zonas, fidelidad. En otras, deseo de proteger. Las dos me sirven. Siguieron caminando. Renata contó cómo en la universidad había sido denunciada por revelar un escándalo de diplomas falsos. Cómo eso la llevó al ostracismo, a quedarse sin empleo, con una niña pequeña y un esposo enfermo. Lo perdí todo. Menos a ella, dijo, señalando a Sofía que jugaba con unas cintas de colores. Y aún así, encontraste fuerza para seguir. Para educarla. Para mantenerte de pie. No lo hice por orgullo. Lo hice por amor. Danilo se detuvo. La tomó de la mano. Yo también quiero hacer las cosas por amor ahora. No hubo promesas grandes. Ni besos de película. Solo una caminata lenta de 3 personas que ahora sabían quiénes eran. Por fin. Cuando llegó la noche, regresaron a casa. En el recibidor, Sofía mostró su dibujo terminado. La palabra hogar, escrita con letras enormes. Sobre una familia abrazada bajo un cielo lleno de estrellas. Renata lo observó con detenimiento. Nunca pensé que la palabra familia pudiera doler hasta que empezó a sanar. Danilo la miró con ternura. Y pensar que todo empezó con una frase arrogante y un papel que no entendía. Sofía se acercó con su mochila. ¿Vamos a casa, papá? Danilo la tomó del hombro y asintió. Sí, hija. Por fin vamos a casa. A veces, basta una palabra para cambiar el rumbo de una vida. En este caso, fue una frase lanzada con arrogancia la que desencadenó una verdad silenciada durante años. Una herida que necesitaba sanar. Y un reencuentro que nadie esperaba. La historia de Danilo, Renata y Sofía no es solo la de una herencia inesperada, sino la de un hogar que se reconstruye desde las cenizas del orgullo, del silencio y de la indiferencia. ¿Qué opinas tú? Si esta historia te ha tocado el corazón, comenta con un 1. Si crees que se puede mejorar o tienes alguna sugerencia, comenta con un 0. Tu opinión, como siempre, es bienvenida y valiosa, porque en el fondo, lo que esta historia nos recuerda es algo que quizás muchos ya intuíamos, pero a veces olvidamos, que el amor, la humildad y la capacidad de pedir perdón valen más que cualquier fortuna, que la familia no siempre llega en el orden o la forma que esperábamos, pero cuando llega,
Lo importante es saber reconocerla y abrazarla, que todos merecen ser vistos, valorados y acompañados. Danilo no solo recuperó una herencia millonaria, recuperó la oportunidad de ser padre, de pedir perdón, de reparar una ausencia con presencia real. Renata, por su parte, no solo recuperó su voz y su lugar, lo hizo sin rencor, con dignidad, recordándonos que la fuerza más grande a veces viene de quienes callan, pero nunca se rinden. Y Sofía simplemente fue la chispa, la hija que no necesitó pruebas para amar, solo un gesto sincero para abrir los brazos. Y es que, como una lámpara encendida en la ventana durante una noche sin luna, a veces un solo acto de bondad basta para iluminar los caminos más oscuros de la vida. Una mirada honesta, un «lo siento», o un simple «estoy aquí», puede devolvernos lo que creíamos perdido, la posibilidad de empezar de nuevo. Si tú que escuchas esto te has sentido alguna vez invisible, juzgado injustamente, o quizás hayas dejado escapar algo valioso por miedo o por orgullo, esta historia es también para ti, porque nunca es tarde para volver, para tender la mano, para pedir perdón o para decir, te quiero, a quien lo necesita. Así que hoy, te invito a pensar, ¿a quién deberías mirar con nuevos ojos? ¿A quién podrías ofrecer una segunda oportunidad, aunque sea pequeña? Y si esta historia ha despertado en ti alguna emoción, alguna memoria o simplemente una sonrisa, no dudes en compartirla con alguien que también necesite escucharla. Al final del día, lo único que llevamos con nosotros no son los títulos ni los balances, sino los abrazos dados, las palabras sanadoras y esos momentos en los que elegimos el amor por encima del juicio. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para seguir compartiendo historias como esta. Y sobre todo, no dejes de creer en la posibilidad de volver a casa, aunque sea por primera vez.